Vamos a empezar a compartir. Ya. Ya, entonces, esta clase pertenece entonces, sería la clase número 9, ¿ya? Que tenemos de esta unidad, que es la unidad 2, Ciudadanos y Opinión, que trata del texto argumentativo. Y esta sería la retroalimentación número 2. Ya recuerden que la semana pasada vimos el análisis del libro y la anterior vimos la retroalimentación número 1. Y el objetivo de esta clase, estamos, según los objetivos que están del Ministerio, es lo A9, que es analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, discursos, ensayos, considerando las tesis, ya sea explícita o implícita, los argumentos, la diferencia entre hecho y opinión, si la información del texto es suficiente y la manera en que el autor organiza el texto, la intención y su postura personal. ¿Ya? Entonces, igual básicamente su evaluación, la prueba que van a tener es, van a tener un texto y este texto lo van a tener que analizar, como lo hemos visto en las clases que hemos tenido. Ya, el Bastián pregunta de nuevo a qué hora se va a subir a la prueba. Les dije que a partir de la 1, porque tengo una clase después de esto, una de octavo, y después de eso subo todas, habilito las pruebas. Aproximadamente a la 1. Y ahí mismo voy a empezar a subir los videos a YouTube sobre las mismas. Ya. Como actividad inicial vamos a ver las siguientes imágenes, ¿cierto? Acá tenemos, ¿qué sería esto? Un diario, acá tenemos un programa televisivo, ¿cierto? Que empiezan, que hay debates, sí tenemos el Al Twitter. parecer es de España. ¿Este? No, lo dan en el 11. Ah, Sí, se qué puede ser de opinión. España. No, miren, si ahí está la conductora del 11. Tolerancia cero. Esa, tolerancia cero, excelente. Y aquí tenemos una que fue, ¿cómo se llama? Candidata presidencial, la Eva. No, Sánchez, Beatriz Sánchez, sí. Y aquí tenemos otras personas. Dice, ¿cuál sería el propósito real de los siguientes medios comunicativos? ¿Cuál sería el propósito de estos medios comunicativos? Como informar. Excelente, ¿cierto? Informar. Informar a este otro, ¿ya? Por eso recuerden que eso es como lo principal de esto, de esta unidad 2, ¿ya? Que es del texto. O discutir de algo. Claro, pero recuerden que el diario como que no entra en una discusión. No, es Claro, solamente informativo. es solamente informativo. Mientras que el Twitter igual uno, cierto, tuitea a alguien algo, pero le pueden retuitear y les pueden responder. Entonces ahí se abre la conversación. Hacen un hilo. También podemos abrir un hilo en Twitter. Y dice, ¿por qué la opinión determina cambios sociales? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante esto? Las opiniones. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué la opinión determina cambios sociales? eh, Porque por el tipo de recuerden, pensamiento. ¿por el tipo de qué? Pensamiento. Ya, sí, porque recuerden que miren, cada texto, ¿cierto? El Twitter, este programa, ¿cierto? Tolerancia cero, que es de opinión, el debate, y el diario, cada texto dijimos que su finalidad, ¿cierto? Que era abrir debate, ¿cierto? Informar. Recuerden que también es clave informar y persuadir, ya un otro. Entonces, por eso, ¿por qué es tan importante que estos medios comunicativos existan también? Pues, ¿cuál será la importancia de que ellos realicen un cambio social? A lo mejor como para que la gente se dé cuenta de algunas cosas que pensaba que estaban bien, pero estaban mal. No sé. Ya, Como un sí, tipo de persuasión, creo que es. sí, eso más que nada. Bien, recuerden que esa es la palabra clave, porque es persuadir, ¿cierto? Cualquier la función, la funcionalidad, el objetivo, recuerden siempre que del texto, Persuadir sí, pues ¿cómo se persuadir dice? a mi receptor o a mi Al receptor. interlocutor, ¿cierto? Entonces, como yo lo persuado, a través de eso yo quiero influir en esta otra persona, quiero que cambie de opinión, quiero que se adhiera a la mía. ¿Ya? Esa es, por eso, y de esto mismo, ¿cierto? Se van determinando y se van haciendo cambios sociales, porque yo estoy cambiando a esta otra persona.
¿ya? Esa es la importancia, por eso lo estudiamos. Ya, contenido entonces. Volvemos, ¿cierto? Que dijimos que estábamos viendo esta diferencia, ¿cierto? Del hecho y la opinión que habíamos trabajado, ¿cierto? ¿Qué sería el hecho? De que lo confirmen. Ya sí, que se confirme que hay, Que eso se ha hecho Como o que eso pruebas ha pasado. del evento. claro, ¿y qué dice Clemente? ¿Clemente habló usted? ¿No? No, No sé quién habló conjunto con el Agustín. yo, perdón. Ah, ya, Belén, Belén, dígame. ¿Qué? Ah, no, ya, no, ya no. Ya, entonces, Ya ya, estudiamos, ya. ya, entonces como que el hecho, ¿cierto? Que lo distingue entre el hecho y la opinión, ¿cierto? Que el hecho siempre va a estar, va a ser un acontecimiento real, ¿cierto? Que sucedió, y este tiene que ser un suceso observable, ¿cierto? Que tiene, da carácter de una verdad absoluta, que es objetiva, ya que, por O sea, ejemplo, que lo confirme una fuente confiable. exacto, mejor dicho, Agustín lo dijo excelente, ¿cierto? Entonces, tenemos una fuente confiable que evidencia lo que nosotros estamos diciendo y por ende esto lo hace un acontecimiento más objetivo. Y también recuerden que no hay que dar ningún juicio de valor ni hablar de sentimiento, ¿ya? Por ejemplo, ¡ay, qué pena lo que está pasando! ¿Ya? Y ahí ya no estamos, ya ahí ya dejamos de ser objetivos. Mientras que la opinión, cuando nosotros simplemente opinamos, ya esto no está, igual podemos opinar, ¿cierto?, de algún hecho, de algo sucedido, pero no nos basamos no empezamos a citar, a dar ciertas entidades, por ejemplo, o a personas que son del campo, y empezamos a opinar en función de cómo iba vestido, por ejemplo, de lo que dijo, no dijo, ¿ya? Que es como casi y ahí empezamos a hablar de la subjetividad y hablar de, por ejemplo, me siento mal de lo que pasó durante esto. Esa es la diferencia de... Y ahí teníamos de nuevo el ejemplo aquí que dice la ONEMI, ambos Twitter están hablando, ¿cierto?, del terremoto, de un suceso que pasó, ¿cierto?, que es real, pero mientras que el CHOA ya, haciendo el CHOA lo que está hablando de la ONEMI, ya lo hace un hecho, algo real, lo está hablando una entidad, y por ende dice, indica por un sismo de 8.0 en la Salomón, que sus características se encuentran en evaluación. No dice si está bien, si está mal, si la gente está asustada, cálmense, nada, solo informa. Mientras que acá esta persona dice, le dedico este directo a Chile y Argentina, ánimo, ningún terremoto puede con vosotros. ¿Ya? Entonces ahí ya está hablando de algo en comparación con los sentimientos. Ya, luego tenemos lo que es el resumen, ¿cierto?, de la argumentación, que nosotros dijimos que la argumentación es un tipo de discurso, ¿cierto?, ¿ya?, que se fundamenta en que ustedes tienen que dar motivos, razones para defender o rebatir algún punto de vista en particular. Ya argumentamos todo el día. Ya usted puede tener una conversación con su mamá, con un amigo, y pueden hablar, por ejemplo, ahora de lo que estaban diciendo de la protesta, ¿cierto?, del anime, y ustedes podíamos estar argumentando, ustedes diciéndome algo, y yo diciendo, no, pero eso es malo, ¿por qué esto y esto? O ustedes me dicen, no, estuvo súper bien, ¿por qué esto y esto? Y ahí estamos hablando, ¿cierto?, defendiendo, rebatiendo este punto de vista, ya de cómo nos parece lo que está sucediendo. ¿Ya? Y siempre entonces es una técnica que está orientada a este receptor, a esta persona que me está escuchando, ¿ya? Y mi objetivo fundamental, ¿cierto?, es convencer a este otro, persuadirlo, que se adhiera a mi forma de pensar. Y ahí para esto tenemos distintos formatos de que esto puede ser oral, puede ser escrito, ¿cierto? Siempre tienen que ser temas polémicos porque así da de qué hablar. Siempre se analizan los participantes, ¿cierto? Esto interlocutor o esto va a ser frente a una persona individual o van a ser hacia muchos, una audiencia, y el contexto donde se realiza esta forma esta modalidad, ¿cierto? Que puede ser en un auditorio, ahora puede ser a través de Zoom, por ejemplo, ya ahí va cambiando. También nosotros vimos, ¿cierto?, el modelo estructural de argumentación, que era el ARE, ¿cierto?, partíamos con la afirmación, ¿cierto?, o tesis, ¿ya? Es la idea que se defiende,
Ya, a mí me parece muy bien que se hayan abierto las cuarentenas en todo Santiago. Luego yo doy el razonamiento, ya que las personas sufrían cuadros estaban muy estresadas en su casa. Y luego la evidencia, según los últimos estudios, la gente que está tanto tiempo estresada, encerrada, tiene estrés, pues no sé qué, y ahí vamos dando evidencia de por qué se sustenta. Y luego vimos los tipos de argumentos, que dijimos que habían dos, un argumento de autoridad, ¿ya? Y un argumento personal, ya que hemos hecho esa diferencia, que una cosa es un argumento personal, lo que a mí me pasó, lo que me sucede, ¿cierto? Es una forma de razonar que recurre a citar como argumento la experiencia personal, es decir, lo experimentado, observado, visto, en general vivido. Es decir, yo personalmente me he sentido abrumado durante esta cuarentena porque he estado encerrado, yo antes acostumbraba a ir a jugar a la pelota, básquetbol, juntarme con mis amigos, ir al cine, por ejemplo, y ahora en estos momentos me siento estresado. ¿Ya? Y mientras que los argumentos de autoridad tratan de, ¿cierto?, hablar de alguna entidad, citar una persona o entidad que sea calificada en torno a esto. Entonces yo digo, según los doctores o un psiquiatra, un psicólogo, ya no vamos a hablar lo vamos a citar según el mecánico de mi esquina, dijo que tal cosa. Él ya no va a ser de autoridad, sino que va a ser personal, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser una entidad que tenga que ver con el tema de que estamos hablando. Y también vimos, ¿cierto?, la tesis, ya que dijimos que habían 3 tipos de tesis. Ya la tesis es la posición que se va a defender, ¿cierto?, el asunto a debatir, a demostrar y sostener en forma oral o escrita, ¿ya? Entonces, sería la tesis mi punto de vista, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos niños que están dando sus tesis. Ya dijimos que la causal tenía que ver con la causa y consecuencia de esto pasa en consecuencia de esto, ¿ya? Y aquí dice, los niños y niñas se transforman en adultos infelices productos de la vida sedentaria o a causa de la vida sedentaria, por ejemplo. Luego dice, la política tiene que ver con mejorar o cambiar algo, y se utilizaban muchos verbos, y aquí teníamos el ejemplo, dice, la clase política debiese disminuir su renta en un 70%. Y otra teníamos las valorativas, que tiene que ver con expresar ciertos sentimientos o adjetivos calificativos, ¿ya? Y eso ya da al tiro que es un juicio de valor, ¿ya? Es incorrecto que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. Luego teníamos como clave estos marcadores discursivos, ¿cierto? Que esto les sirve a ustedes también para cuando realicen textos, ¿cierto? Escriban, ¿cierto? Que esta es una buena forma de ejercitar la escritura, por ejemplo. Nosotros podemos tener así como, se pueden hacer como unas tablitas, ¿ya? Por ejemplo, una ficha bibliográfica, y uno escribe así como de apertura, en primer lugar, por una parte, y ahí uno es más fácil empezar a escribir cuando lo hacemos de este modo, ¿ya? En el caso de que tuvieran que hacer un trabajo, empiezan en primer lugar, pasa, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces ahí es más fácil, a veces uno no sabe cómo partir el párrafo, y esta es una forma fácil de ir ejercitando. Que tienen que ver con la continuidad en segundo lugar, si ya pusimos en primer lugar, seguimos con esa idea en segundo lugar, o a modo que, luego que, después de. Y de cierre, ya cuando hacemos la conclusión, ¿cierto? Podemos hacer por último, en último lugar, finalmente, a modo de conclusión, para sintetizar. Y también están los explicativos, cuando empezamos a explicar, ¿cierto? Algo. Es decir, vale decir, podemos decir, por ejemplo, yo suelo utilizar el explicativo porque yo primero les leo algo y luego se los explico, ¿ya? Y ahí digo, es decir, por ejemplo, ¿ya? Y también hablamos de los conectores, ¿cierto? Que siempre se utiliza mucho. Se escucha, amiga. ¿Qué ha señal? Sí, está suplicando. Sí, sorry. Están los conectores, ¿cierto? Que yo siempre les menciono que no solo existe el I,
sino que están las preposiciones, por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, etc. Están los adverbios, ¿cierto? De tiempo, de modo, de cantidad, primero, segundo, de tiempo, y ahí empezamos a denegación, de duda, y las conjunciones. Ya a ustedes se le adjuntó, ¿cierto? Esperen un segundo para sacar el gato. Ahora sí. Ya, dijimos que existían conjunciones, ¿cierto? Que eran de tipo copulativas, por ejemplo, ahí está el y, que junta una idea con otra, las disyuntivas, que ya que es esto, si no, por ejemplo, o el sin embargo, son como, si no es esta otra idea, adversativas, etc. Y ahí de aquí se le había entregado una tabla de conectores para comprender más los textos, o en el caso de que ustedes tendrían que escribir algún texto. Entonces vamos a practicar primero antes de la prueba, que sería básicamente esto. A ustedes esto les va a salir en su prueba. Van a tener un texto y este texto lo vamos a analizar. Por ejemplo, dice tesis. Entonces, para esto vamos a identificar, por ejemplo, en este texto la tesis, el argumento, la evidencia, por ejemplo. Dice, la curiosa historia del mouse. El mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC, al cual les prestamos menos atención, aunque en realidad es una de las herramientas imprescindibles a la hora de realizar trabajos, ya que nos permite llevar a cabo centenares de funciones a un solo clic, o con un solo clic. El mouse o ratón es un dispositivo diseñado para ser manejado con las manos por el usuario. Funciona arrastrándolo sobre una superficie plana. Estos movimientos son transmitidos a la computadora por medio de un cable o en forma inalámbrica. De esta forma, si el usuario arrastra el mouse hacia la derecha, este movimiento será reproducido y representado en la pantalla del monitor a través de un icono que imitará dicho movimiento. En términos prácticos, ¿ya? Ahí tenemos un conector explicativo. El mouse es como una extensión de nuestra mano, la que se introduce en la pantalla del monitor de nuestra computadora. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, el mouse pasó de ser una caja pesada hecha de madera a un accesorio liviano y ergonómico. El mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cómo fue inventado y cuál es su historia completa. El primer prototipo de mouse fue creado por Douglas Engelbart. Trabajaba en una máquina que tenía como objetivo aumentar el intelecto humano. Entre los dispositivos de entrada presentados por Engelbart en 1968, durante la primera demostración pública en su proyecto, había una pequeña caja de madera con un botón rojo en la parte superior y un cable que salía de uno de los lados, simulando de alguna forma la cola de un ratón. Fue el primer mouse de la historia. Algunas semanas después de la presentación de Engelbart, la empresa alemana Telefunken lanzó un modelo de mouse que tenía una pequeña esfera de goma en el interior responsable del registro de las coordenadas. La primera computadora con ratón incluido, llamado Xerox Start 8010, fue lanzada al mercado muchos años después, el 27 de abril de 1981. Y a este le siguió en el 83 la Apple Lisa. Una característica destacada de este modelo es que en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue el modelo que estableció el estándar de un único botón para todos los mouse de la empresa durante cerca de 20 años. La inclusión de este elemento significó un punto de reflexión en la informática. A partir de este momento, dejó de ser necesario tener conocimientos de programación para manejar una computadora. El uso del ratón, sumado a la utilización de interfaces gráficas, acercaba la computadora al público general. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la tesis, que es una tesis de carácter afirmativo, ¿cierto? Que dice, el mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC al cual prestamos menor atención. Y esta es la afirmación, ¿cierto?,
de cuál es la idea central, ¿cierto?, de nuestra tesis y qué es lo que nosotros, a partir de los siguientes párrafos que vienen a continuación, ¿cierto?, el párrafo 2, 3, 4, 5, nos van entregando información para, o argumentos para sostener nuestra tesis, ¿cierto? Que es que le prestamos menos atención al mouse, pero independiente de eso es lo más imprescindible del computador. Luego tenemos los tipos de argumentos que existen acá, argumentos o razonamientos. Y aquí tenemos en estos párrafos, ¿cierto? En términos prácticos, el mouse es como una extensión de nuestra mano, la que introduce en la pantalla el monitor de nuestra computadora. Luego tenemos el mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cómo fue inventado. Y luego tenemos el primer prototipo del mouse fue creado por Douglas Engelbart, fue el primer mouse de la historia. Ya, por ejemplo acá, cuando dice el mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario. Este tipo de argumento, ¿qué tipo de argumento es? ¿Cuál, profe? Acá donde dice el mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario. ¿Este es de autoridad o es personal? Es personal. Exacto, muy bien. Porque no aparece nada de como que lo confirma una fuente o esas Claro, cosas. muy bien. Ahora cuando dice acá el primer prototipo de mouse fue creado por Douglas Engelbart, Al parecer ese sí es una afirmación. Esa sí, ya es pero afirmación. ¿este vendría siendo de autoridad o de personal? Ah, no, ¿Autoridad? personal. Ya, sí, de autoridad porque ya estamos citando a alguien más, ¿ya? Y ahora tenemos las evidencias que están en este último párrafo que dice la primera computadora con ratón incluido llamada Xenon, Start 8010, fue lanzada al mercado muchos años después, el 27 de 1981. También hizo una evidencia, ¿cierto? Y también estamos hablando de, o si no lo tomáramos como evidencia, sería un argumento de tipo lógico-racional o de autoridad. Aquí vamos, lo mismo, esto mismo va a pasar en su prueba. A partir de la lectura del texto le van a ir saliendo, desprendiendo muchas preguntas. Y dice, ¿qué función cumple el conector? Recuerden que trabajamos con los conectores, destacado en el primer párrafo. Y aquí está el ya que. El mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC al cual le prestamos menor atención, aunque en realidad es una de las herramientas imprescindibles a la hora de realizar trabajo, ya que nos permite llevar a cabo centenares de funciones con un solo clic. Este ya que funciona como una causa, una consecuencia, una diferencia o una contradicción. Una preguntita, ¿cómo a una causa? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la causa y el efecto? Algo. Ya, por ejemplo, dice, los niños se engordan porque tienen una vida sedentaria. Ah, Ya, tenemos la causa y tenemos la consecuencia. Ahora, ya que es una causa, una consecuencia, son diferentes, son de oposición o son de contradicción. ¿Alguien por ahí que se la juegue? ¿una causa? ¿Una causa por qué? Ni idea, profe. Lo dije así como así. Ya, denle una vuelta, chiquillos, o tengan abierto, por ejemplo, si están haciendo la prueba del computador, tengan abierto recuerden que se le envió un archivo anexo que salían todos los tipos de conectores, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí buscan, por ejemplo, el ya que y dónde está. Y también tiene que ver con la lógica, porque dice el mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC, cual le prestamos menor atención, aunque en realidad es una de las herramientas imprescindibles a la hora de realizar trabajos. Ya, estamos diciendo eso, ¿cierto? El mouse es el periférico, no le prestamos atención, pero es muy importante. Porque, o el ya que, nos permite llevar a cabo tal cosa. Entonces, esta es nuestra causa y viene nuestra consecuencia. ¿Ya? Pero tiene que darle una vuelta a esa lógica de ¿para qué sirve? ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, no utilizamos el y o no utilizamos el si no?
o un sin embargo. ¿Ya? Esa es la importancia de... Sigamos, dice, el último párrafo del texto leído tiene como propósito, el último párrafo es, cierto, acá abajo, la inclusión de este elemento significó un punto de inflexión en la informática. A partir de este momento dejó de ser necesario tener conocimiento de programación para manejar una computadora. El uso del ratón, sumado a la utilización de interfaces gráficas, acercaba la computadora al público en general. El último párrafo, ¿cuál es el propósito de este? A, declarar la opinión que tiene el autor, ¿a qué está opinando? Resumir los principales hitos históricos del mouse y su origen. C, concluir el tema con una reflexión acerca del impacto del mouse. O D, señalar la relación que existe entre el mouse y la programación. Yo digo que la D. D. Yo ¿Alguien? D de dedo. D de dedo. ¿Alguien más que quiera participar? Belén. Profe, espera un poquito. Que se me cayeron unas cosas y las estoy recogiendo. A ver, acá en el chat. Ya. ¿Pueden cambiar un momento al párrafo, por favor? Pero si el párrafo se está viendo acá. No entiendo por qué dice eso, Jesús. Ahora sí, profe. Sí, yo igual digo que es la D. D de dedo. D de dedo. Señalar la relación que existe entre el mouse y la programación. Ya, aquí en el chat también me dicen D. Ya vamos. D. Recuerden que siempre los últimos párrafos, recuerden que acá va introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, ¿qué sería el último párrafo? Conclusión. Recuerden que todos los textos tienen que estar escritos de esta forma. ¿Ya? Entonces, solamente por la eliminación de la estructura del texto y de cualquiera, recuerden que cualquier texto tiene introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, por ende, siempre el último párrafo tiene esa función de a ustedes, y cuando ustedes también lo escriban, o escriban algún tipo de texto, mi último párrafo siempre va a tender a concluir. ¿Ya? Primero, los últimos párrafos, primero resumo y luego concluyo. ¿Ya? Por eso es concluir el tema con una reflexión acerca del impacto del mouse. Luego dice acá, según el texto, ¿cuándo apareció el primer mouse de la historia? Ya, esa era información literal, porque lo otro era inferencial. En 1968 con la presentación de Douglas Engelbart, en 1970 gracias a la empresa de Telefunken, en 1981 incluida la computadora de Xerox, o en el 83 con la aparición del modelo de Apple Lisa. El A. ¿A? ¿En 1968? No. El 81. Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, es cosa de buscar las fechas nomás, en realidad. Se quedó en la C, dice el Bastián. Solo vamos buscando la fecha, ¿cierto? Aquí dice 1981, Sí, pero también leer un 1983. poquito. Por ejemplo, también leer un poquito porque si solo ve la fecha no sabe lo que sigue. Ah, sí, pues, pero para irnos al párrafo que está ahí para no empezar a leer del comienzo. Ah, sí, obvio. Entonces, si me voy acá, dice, por ejemplo, acá de el Xerox, dice la primera computadora con ratón incluido. Con ratón incluido. Ya, y después el 81 que dice, claro, el 81. Y después tenemos el 83 que es la primera con mouse, pero con mouse de metal. Otro dice la A. Ya, vamos. La A, ¿cierto? Porque aquí, miren, aquí mismo dice, porque si nos vamos al 68,
Y estaba acá en 1968 y dice acá, el primer prototipo de mouse fue creado por... Y de ahí parte toda la información. Porque acá después recuerden que es la primera computadora con mouse incluido. Después dice el mouse que tenía bolita, como que después da la evolución de cómo es el mouse. Pero en realidad aquí el párrafo dice al tío, el primer prototipo de mouse fue creado. Y es decir, el primer mouse. Y ahí, claro, Martín Baquedano le achuntó. Dice, 4. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser otro título para el texto leído? Recuerden que el título del texto era La curiosidad de la historia del mouse. Podría ser El ingenio en el mundo de la computación, El origen y la importancia del mouse, Un invento que cambió el mundo, o Douglas Engelbart, el inventor del mouse. ¿Cuál podría ser otro título para Rayos? ¿La C? Nada, iba a apretar el chat para ver lo que me estaban escribiendo. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, aquí ¿Qué otros pasó, profe? pusieron, ¿cierto? La D, que era Douglas Engelbart, el inventor del mouse. Ya, ¿por qué no podría ser la D, como dicen en el chat? ¿Cierto? Porque solamente se les dedica un párrafo a este, o sea, 2 párrafos a este inventor, ¿cierto? Pero solamente como solamente aporta información a lo que se está hablando, ¿cierto? Pero no es que sea el tema principal. ¿Se entiende? Porque es como que no le dedicaron tanto. Claro, pero solamente hablamos de él solamente para entregar información, como de, cierto que estamos hablando como un tipo de argumento de autoridad. Solamente lo citamos como una autoridad. No es que sea no todo nuestro texto. Por eso la sé que decía un invento que cambió el mundo, ¿cierto? Que da este texto nos entrega solamente, dice que cierto que el mouse es importante, pero nosotros no le prestamos tanta atención, y por ende, para fundamentar esta tesis, él empieza a dar la historia, ¿cierto? A partir de estos párrafos de la historia del mouse y cómo fue evolucionando y por qué nos cambió, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo el notebook, pero no puedo con el pad del notebook, pues no, como que no puedo agarrar bien, necesito un mouse, por ejemplo. Ya, y si, por ejemplo, se me echa a perder el mouse o el pad no me funciona, no puedo agarrar nada, me cuesta un mundo, ¿cierto? Está diseñado en... Ya. Y para finalizar, entonces, se les recuerda, ¿cierto?, que hoy es la evaluación de la unidad 2. La prueba va a estar disponible en webclass a partir de la 1, de las 13 horas. Y esta vendría siendo nuestra nota número 3, porque la 1 es del mapa mental, que se lo voy a mandar durante la semana, os lo juro. Sí, eso que va a quedar claro. La nota del mapa mental, tengo 16 alumnos que me lo entregaron en totalidad de ustedes, que son como 46. 16 de 46. Yo no voy a recibir más mapas mentales, yo voy a revisar estos mapas mentales, les mando a ustedes las pautas de evaluación y después yo voy a habilitar una prueba nomás para esto, porque no voy a estar tanto tiempo revisando más esto. Así que para ¿cómo se llamaba? Algo de nuestro corazón, el amor, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Dónde está mi corazón? Va a haber una prueba disponible en webclass y ahí los demás que no han entregado esa prueba va a estar eso, porque yo no recibo más mapas mentales. Dígame. Profe, recuerde que el mío se lo envié de forma diferente. Sí, no, sí lo tengo ahí. 17. Lo tengo en la carpeta. Y entonces esa es la nota 1, el mapa mental. La nota 2 es la prueba que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Del Mercader de Venecia. Y ahora viene la evaluación de término de unidad, que sería esta la nota 3. Y también les recuerdo que su próxima lectura es Los invasores de Egon Wolff. ¿Alguna pregunta, duda, consulta?